Bueno, dudas. Para empezar, ya sabéis que hay estudios para corroborar la teoría que se os ocurra y hay estudios para desmentir la teoría que se os ocurra. No, Entonces, no. a mí un paper... Además, yo vivo de dudar, además. Es mi profesión, prácticamente, el dudar. Entonces, y aparte yo considero realmente que es la postura más humilde, la de la duda. Bueno, la de la duda o la de la búsqueda. Yo prefiero, ficha que la de la búsqueda me gusta más, porque el dudar es muy cómodo. En eso Yo a ti estoy, no te veo dudando, te veo buscando. Y buscando, pues, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Los pobres de espíritu son los buscadores. Los dudosos es lo que dicen, aquí hay este problema. Bueno, pero aquí yo no me mojo. No, eso no. Yo creo que es bueno mojarse. ¿Tú qué crees, Alex? Respecto a esto. ¿Tú crees respecto a lo que estamos comentando, estas experiencias son reales? ¿Crees que hay un ser divino? Ahí te tienes que mojar. Yo me mojo si queréis. Sí. Yo creo que son fenómenos neurológicos. ¿Sí? ¿Y cómo explicas que una persona... No soy científico. No es igual. No Quiero decir, en este sentido tengo que... Os digo mi intuición y lo que he ido viendo y, por ejemplo, estos estudios que yo os comento que ellos aseguran, estos científicos que los han llevado a cabo aseguran que esos fenómenos son replicables en laboratorio utilizando estas sustancias, a mí me hace creer que hay algo que es un fenómeno, una proyección neurológica. No lo sé. Yo no soy científico, me encantaría ser... Tiene un origen químico, por lo tanto. Sí, fisiológico, no sé cómo decirlo, sí. Que no se puede explicar porque ha salido un artículo en abril del 2025, hace pocos meses, que dice que tiene que ser fisiológico porque lo que dice PIM de conciencia no local no tiene sentido. Y luego, ¿cómo te explicas, por ejemplo, que una persona... si no engaña, obviamente, como el doctor Emilio Carrillo, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, puede ver a su tía, que estaba viva hacía unas horas, y que la acompaña en el transcurso de su experiencia cercana a la muerte y le dice que está muerta. O miente Emilio, o qué explicación fisiológica, porque no hay una explicación fisiológica. Por ponerte un caso. A mí me gustaría poder añadir a esta mesa, por ejemplo, al neuropsicólogo Saúl Martínez Horta, que estuvo en su momento en una tertulia que mantuvimos acerca de las ECM aquí. Evidentemente, por mi parte, sería osado en extremo argumentarte nada en absoluto a este respecto, porque ni siquiera soy un investigador concienzudo en el mundo de las ECM. No obstante, tú me has preguntado... Y yo te contesto, si a mí me preguntan ahora mi opinión, esto que te cogen por la calle y te ponen un micrófono en la boca, yo diría, no lo sé, pero si me preguntas mi opinión, si tengo que dar una respuesta, yo ahora mismo diría fenómenos neurológicos, perfecto. algún fallo en ese momento cerebral, o si uno lee los libros de Oliver Sacks, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con el trabajo de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, etc. Uno deja de creer en muchas cosas porque se da cuenta de que el cerebro es capaz de proyectar, de hacer vivir, de hacer pensar, de cambiar una vida de tal forma que sería inimaginable. Estoy viendo por la comunicación no verbal de Xavier, se está poniendo en guardia y yo lo veo. Sí, y te quiero recordar que yo soy aquí un... No, guardia, me encanta porque piensa que nosotros, el centenar de investigadores que tenemos con nosotros no son creyentes, ni se plantean dudas. Y veo su evolución, ¿no? Les pasan cosas y dicen, las quiero investigar. Yo te propongo hacer un podcast compartido con tu canal y Somos Alma, cogiendo a un científico nuestro, Pimbalome, cualquiera de nosotros, y el científico que tú quieras, porque tú y yo somos partes aquí y Luján. Neutrales. No, quiero decir, podemos participar los cinco, ¿no? Te invito a hacer este podcast entre los dos canales y porque faltan nosotros, yo tengo la evidencia y tengo las experiencias de personas que vienen y de médicos que lo han vivido, ¿no? Y tenemos la experiencia de Ibn Alexander, que antes opinaba como este neurocirujano.
Te invito a hacerlo. No te iba a contestar. Solo si No, intento yo con el libro, me intentamos encantaría. sentir, Me encantaría. pues lo trabajamos y lo hacemos para el año que viene. O en el 2027 que estamos preparando, si el Ayuntamiento de Madrid cuadramos, un gran acto y haremos un podcast. Porque sí, no somos aquí, todo está abierto y No, me parece que yo no quiero convencer a nadie. Lo único que hacemos ahora es compartir y la gente que lo necesita, pues les ayudamos. Pero no tengo ningún interés en convencerte, ¿eh? No. Pero sí que puede ser interesante coger las dos personas que opinan diferente. A mí me encantaría y me parecería... Y bueno, es un poco lo que intenté Perfecto, cuando hice aquella tertulia. O sea que por mi parte, contad conmigo. Me encantaría, me parece súper interesante hacer eso. Y, pero perdona, sí. Hay dos cosas que es muy difícil decir que es una cosa fisiológica. Vale. Son cánceres en fase terminal con fallo multiorgánico y que desaparezca cuando vuelve. O el cerebro de Irene Alexander después de esa meningitis que le destrozó el cerebro y que hay datos, ¿cómo resulta que está bien del cerebro? Que te pueden decir lo que has dicho tú antes, ¿no? Bueno, son casos que ya se dan en la... Bueno, pero ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Y luego saber que una persona ha muerto y te da un mensaje, ¿cómo lo explicas fisiológicamente si tú estás en paro? Si tú estás en coma. Tiene dos soluciones para seguir en esa postura. Una, pensar que es mentira y que todo hay motivaciones de otro tipo, que las personas engañan y que no ha ocurrido. Yo no lo creo, ¿eh? No. Hombre, alguno habrá. Alguno habrá. Claro, Eso fuera de toda duda. Y pero... la otra, lo digo con ironía, esto con la ironía típica nuestra, obvio. Y la otra es pensar que la gente más inteligente de toda la historia de la humanidad, que ha creído en que hay un ser espiritual superior, como todas las corrientes esotéricas, desde Pitágoras hasta hoy en día, o que el 95% de los físicos que han ganado premio Nobel en el siglo XX, de los cuales estamos viviendo estos días todos los repuntes tecnológicos, que creen realmente que hay un Dios y un orden superior, también están equivocados. ¿Es posible? Bueno, yo creo que uno puede dudar de las ECM y aún así seguir creyendo en Dios, porque parece como que tú, según tu criterio, como que una cosa pues obstaculiza a la otra. Bueno, o imposibilita la otra. Es decir, no puedes creer en Dios y considerar que las ECM puedan ser un fenómeno neurológico. Es genial. Pero pregunto, no, yo no lo sé. Hombre, yo creo que si tú crees en un orden superior, la mediumnidad, algunos casos de mediumnidad, que también hay muchos papers científicos sobre ello, y algunas experiencias cercanas a la muerte, te revelan que hay un contacto, ¿no? Como el que hemos dicho, Steven Alexander, Emilio o otros. Eso te revela que hay un contacto, que realmente hay este amor inefable que recibes de las experiencias cercanas a la muerte. Para mí está muy relacionado, porque si tú aceptas que existe Dios, es fácil explicar que pueden existir las ECMs. De hecho, no es ni trascendental, ni es importante, porque ya Dios está por encima de todo. O sea, que creas o no en las ECMs es lo de menos. Para mí lo importante es creer que no eres un cuerpo físico, que la conciencia es eterna. A mí lo de las ECMs es igual. ¿Qué pasa? Que para mucha gente es un paso para acercarte, para pensar, oye, pues igual sí que mi conciencia es eterna, igual sí que existe un orden superior. Por supuesto, si tú quieres... Para mí el tema es aceptar o rechazar Dios, ¿no? Las ECMs es lo de menos, o la mediumnidad. No sé si estás ahí, estamos más de acuerdo, ¿no? Pero hacemos el podcast igual, ¿eh? Sí, no, ya te digo, a mí me interesa, yo soy muy respetuoso con lo que todo el mundo tenga que decir y estoy siempre, bueno, lo que yo decía como duda, como búsqueda, estoy siempre dispuesto a cambiar de parecer, a buscar un contraargumento, etcétera.